Si nos preguntáramos qué le pedimos a la vida, qué buscamos en la vida, seguramente todos vamos a coincidir, al menos así son las estadísticas, y es que queremos ser felices. Eso es lo que la mayoría contesta. Cuando se abunda un poco más, muchos hablan del amor. A mí me gustan esos versos de Borges que dice: mis padres me engendraron para el juego humano de las noches y los días, para la tierra, el fuego, el agua, el aire. En ese poema Borges hablaba que los padres lo habían deseado para la felicidad. Y creo que estamos en eso. Los cómos ya es otra cosa. Los caminos que encontramos para llegar a la felicidad, para ser felices, ya nos empiezan a distinguir. Hay quienes somos más programáticos, hay quienes somos más impulsivos, otros más creativos, otros quieren que la vida sea como les viene. Eso nos va distinguiendo. Y con el paso del tiempo, de golpe, vuelve algo a nivelarnos. Es cuando sucede algo que no esperábamos y es una noticia. Yo me la imaginé hace unos 10 años, simplemente la visualicé. Yo quería dejar de fumar. Hacía 27 años que fumaba y no lo lograba. Y me imaginé a un médico sacando del sobre una radiografía mía y mostrando una mancha, decía: ya no podemos hacer más nada. Por suerte fue solo imaginación y me sirvió para dejar de fumar. Pero el tema es qué sucede cuando eso es cierto, cuando el médico tiene que informar eso. Y ahí se queman todos los papeles. ¿Qué pasa? No se sabe por qué. ¿Será que estamos tan ocupados en la felicidad, en nuestros proyectos? Pero tanto el enfermo como su familiar y sus familiares no saben para dónde disparar, no saben qué pensar. La pregunta clásica es ¿por qué a mí? Y la respuesta es ¿por qué no? Parece, cuando llega esa noticia, como que no sabíamos que eso estaba siendo parte de la vida. Analizarlo es muy difícil, hay tantas causas. A mí me gusta una de un teólogo Grechake que dice que la cultura nuestra, esta que hacemos nosotros, ¿no? Que la caminamos, la sentimos, la pensamos, nosotros somos la cultura. Esta cultura tiene la omnipotencia narcisista de un joven de 17 años, para quien la vida es eterna. Y todo está más o menos manejado por ahí, ¿no? Mientras estemos bien de salud, mientras nos cuidemos el colesterol, mientras hagamos y hagamos, estamos bárbaros y sigue. Los prospectos de las cremas anti-age, anti-edad, para disimular la expresión de la edad, imagínense, disimular la expresión y no tener edad, seres sin tiempo. Todo esto vivió hace unos 15 años un sacerdote muy joven, Juan Pablo Contepomi, cerca de acá, en Vicente López, en Olivos, una parroquia chiquita, San Pedro y San Pablo. Visitaba el hospital y visitaba las casas con gente que se llama el Pastoral de la Salud y veían esto, que ante la noticia de una enfermedad terminal nadie sabe qué hacer. Y sumado a eso, él decía que si le agregabas la soledad y la pobreza que a veces uno encuentra en algunos enfermos en los hospitales, se hace un trago insoportable. La verdad es que una sala de hospital muchas veces es un no lugar. Un lugar donde falta sentido, donde no hay palabras, donde no hay símbolos,
donde solamente a veces hay una enfermera, donde al enfermo se le dice viejito, querido, mijita. La cuestión es que este cura, que ya estaba entrenado en esto de mirar, por eso pudo verlo, una anécdota, cuando apenas ordenado sacerdote, Juanpi llamó a Calcuta para ver si podía ir a la India a visitar a la casa madre donde estaba Madre Teresa, y lo atendieron, y él dijo, bueno, me gustaría ir en estos meses, si fuera posible, y conocer a la Madre Teresa, y ellos, del otro lado le dicen, yo soy la Madre Teresa. Le tocaba ser telefonista ese día. Y ahí estuvo un tiempo, y experimentando, aprendiendo, conversando con Madre Teresa, que finalmente, como hacía Madre Teresa con todos, lo invitó a volver. Nada más que, dicho por Madre Teresa, es un envío, ¿no? Es más interesante. Pero anda a Buenos Aires, ahí vas a encontrar qué hacer. Así que él fue investigando, se comunicó con los Camilos, que son religiosos especializados en la salud, especialmente con Mateo Bautista, hizo cursos de cuidados paliativos con médicos en Buenos Aires, y ahí escuchó hablar de una palabra desconocida hasta entonces acá en Argentina, hospice, cuidado hospice. Lo había promocionado, fundado Cecily Saunders, una inglesa, en el año 67 había fundado un hospice, St. Christopher. ¿Y qué es? Es un lugar, una casa, donde se da cobijo, albergue, pero también es una modalidad de cuidado en la que el hospedero, que puede ser cualquiera de nosotros, abre el corazón y hospeda al huésped, al enfermo. Es una marca de relación de ayuda, es un modo de empatía y compasión. Así que, como Juanpi es así de ir a los lugares, y fue a Inglaterra, aprovechó que su hermano, que ahora está de comentarista en el Mundial de Rugby, pero en ese momento jugaba en Leicester, y quiso conocer a Cecily Saunders, que ya estaba viejita. Fue sin entrevista y no le daban entrevista. Y fue al otro día y no le daban entrevista. Y recorría y se metía por un lado y por el otro. Se metió en la capilla, a la escura, y se puso a rezar. Había 3 viejitas. Y dicen, ¿qué hace acá? Y quiero conocer a Cecily Saunders porque quiero hacer un hospice en Argentina. ¿Y qué le dijo la viejita? Yo soy Cecily Saunders. Así que se fueron, lo invitó a almorzar, y ahí le dio algunos tips, algunos consejos, entre los cuales el que él destaca como tan importante es el rol preponderante en un hospice de la enfermería y del voluntariado. Y hacia aquí vino y convocó a un médico y convocó a una psicóloga, y con los voluntarios siguieron formándose y decidieron hacer el primer hospice en la Argentina, que está en Olivos, a 2 cuadras de la Quinta Presidencial. Cecily Saunders hablaba del dolor total. Normalmente pensamos en dolor, en un dolor físico, hay algo, un síntoma, ¿no? Y pensamos en la causa. Ella agregaba eso, para el dolor total, ella pensó que en el dolor físico, y eso fue una novedad teórica, había que hacer, hasta ese momento, cuando surgía el dolor, se daban los analgésicos o los opioides para frenarlo. Entonces era como una cosa muy... Y lo que ella decidió, y fue una novedad teórica, decía, es hacer como un colchón de sedación en que la persona siga consciente, pero que se pueda evitar el dolor evitable. Pero además hablaba que hay angustia, y hay depresión, y hay miedos por la sola enfermedad, porque hay que hacer el duelo. Siempre cuando pensamos en duelo, pensamos en los familiares, en los deudos, en los que quedan. Pero la verdad que es el enfermo, que sabe que va a morir, el que está haciendo el duelo de la vida, el duelo de los suyos, el duelo de su historia, hasta de las cosas. Entonces el abordaje tiene que ser integral, tiene que ser también espiritual, también psicológico y por supuesto físico. El Hospice San Camilo, somos 170 voluntarios hoy,
11 enfermeras, una médica, médicas voluntarias. Y lo que hacemos es justamente eso, dar una respuesta al dolor total, un cuidado integral para la persona. Entonces, apenas llega el huésped, cuando llega a la casa pasa a ser huésped, lo están esperando, voluntarios, la enfermera. Hay médicos que no lo pueden creer porque creen que desde el paso, el traslado, desde el hospital hasta el hospice, no va a sobrevivir y resulta que después vive un mes más, 2 meses más con nosotros. Se acomoda la medicación artesanalmente y empieza a vivir esa persona que tal vez era hasta hace poco un hombre en situación de calle. Los mimos y los cuidados que nos gustan a todos nosotros. Y te sirvo el té, bueno, está bien, no, pero ¿te gusta más frío, más caliente? No, pero está bien, más frío, bueno, más caliente. Y esas pequeñas cosas van haciendo una vuelta de la autoestima, una vuelta del valor de la persona. Parece increíble. Jean-Luc Marion decía que era necesario todas estas cosas para llegar a la evidencia de uno mismo. Y eso es lo que le pasa a los enfermos. Empiezan a sentir el valor de ellos mismos, empiezan a dejar de sentir esas necesidades, empiezan a tener el confort que todos merecemos, el cuidado digno, y empiezan a poder trabajar lo que realmente les está pasando. Créanme lo increíble que es escuchar a gente que estuvo en situación de calle. Nuestra prioridad es para ellos, tenemos 9 camas. En este lugar la prioridad es para ellos, para los más pobres o los que están solos. Y además sí visitamos y acompañamos a los familiares y a los enfermos en las casas y en los hospitales. Pero que personas que han estado tan mal en la vida y que se están muriendo, te digan, nunca estuve tan bien en mi vida. El hospice, además de hacer esto, de acompañar a esta gente, en este año que pasó, llegamos a acompañar dentro del hospice de la casa a 100 personas y fuera a 110. Pero además, desde que el padre Juanpi lo fundó, se planteó la idea de que esto se replique en todo el país, que sea un modelo replicable, que sea fácil de replicar. Y vamos bien. Hace unos años teníamos un médico joven que estaba aprendiendo con nosotros, que trabajaba dentro del hospice. Se le becó el viaje para que pueda ir a Inglaterra y conocer, y cuando volvió, al poco tiempo, maduró la idea de hacer su propio hospice y está en Pilar. Hay un hospice en Luján que hasta hace poco era solamente visitando a las casas, ahora ya tienen su casa, así que hacen las dos cosas. El Hospice San Camilo habíamos editado un librito sencillo pero muy profundo que se decía acompañar el morir, y una hermana en Esperanza Santa Fe lo leyó y dijo, quiero hacer esto. Vino a hablarnos y todos los meses íbamos a hacerle el coaching. Hoy en Esperanza Santa Fe hay un hospice, el Hospice La Piedad, con 8 camas, y va y reciben ahí a gente de toda la provincia de Santa Fe. Y así también está el Hospice Mar del Plata, en San Juan, Casa de la Bondad Córdoba, Casa de la Bondad Buenos Aires. Me estoy olvidando son 15 en total, algunos gestándose. Hay una monja, Nilda Leguizamón, tiene un hospice ambulante, es en una camionetita. Como hay muchos hospitales, en Cipolletti eso está bien, y ella recorre por las villas y haciendo hospice. Hace poco nos trajo, no sé cómo consiguió el pasaje de avión, y nos trajo a Guido, que murió con nosotros. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero nos falta muchísimo. Nuestro padrino es Juan Carr, de Red Solidaria, la mayoría lo conoce, y él hace varios años que machaca con la idea de hambre cero. Yo, parafraseándolo, me gusta pensar en soledad cero, porque si bien estamos contentos, también no dejamos de ser conscientes y estar preocupados en que los números que conocemos al momento es que solamente el 15% de nuestra población terminal
recibe los cuidados paliativos innecesarios. Peor en las sociedades, en los lugares rurales. Y cada historia, cada biografía merece cada persona que es única e irrepetible, merece también la devolución de una mirada que la sostenga. Les quiero contar un caso de Julia. Nos la trajo una vecina. En realidad ella vivía en la calle con sus 4 hijos. Julia tendría 39, 40 años. 4 hijitos. Y una mujer en la boca. La veía todos los días en la vereda. Finalmente le dijo, Julia, te venís para adentro. Y se la llevó a su casa. A los meses yo volví a ver a esa vecina y fui a la casa. La casa era 6 metros por 4 y ya tenía 3 hijos. El amor es amor. Y nos trajo a Julia y lo que pasaba con Julia era esto del dolor total. Los domingos no había opioide ni analgésico que le calmara el dolor físico y no lo podíamos entender, pero el domingo eran los días que la visitaban sus 4 hijos. Y su preocupación era qué iba a hacer de ellos. Entonces, esto es lo que tiene el hospice y el valor del voluntariado. Investigamos, encontramos a su hermano que vivía en una provincia del noroeste. Por supuesto estaban peleados, enojados, en todas las familias hay heridas. Lo convencimos, vino, se amigaron, se hablaron, se perdonaron. Y el hermano ese mismo día se fue con la decisión y se llevó a sus 2 sobrinos. Y a las 2 gorditas quedaron con la que era su hermana del corazón, le llamaba, la que la había hospedado en su propia casa. Y ahí Julia sí pudo hacer eso, dedicarse a ella, a su propio final. El cuidado hospice entiende a cada persona como sujeto activo de su propio final y su opinión vale. Su opinión vale sobre todo y sus deseos valen sobre todo. Somos abiertos a todos los cultos, también el voluntariado. Tenemos voluntarios budistas, judíos, de todas las religiones. No. Una vez un huésped de la casa me preguntó, ¿y ustedes qué ganan? ¿Vos qué ganás? ¿Hay alguna fantasía como cómo nos sostenemos? Porque en realidad no tenemos ninguna subvención. Nos sostenemos por gente como ustedes, eso fue un mangazo, que aportan lo menos, lo mucho. Yo tengo una idea que a veces me la censuran dentro del hospice, pero yo digo que cuando el corazón está conmovido, hace ruido el bolsillo. Y cuando hace ruido el bolsillo es que el corazón se conmovió. Pero la verdad es que es la única manera que tenemos para sostenernos. Y como somos unos convencidos que cada persona es cuerpo y alma, bueno, el cuerpo y todo hay que sostenerlo. Y este enfermo, este huésped, Julio César se llamaba, me decía, pero ¿y qué ganas? Y yo en ese momento debo haber dicho, bueno, disfruto esto, estar charlando con vos, que es cierto. Pero después pensándolo y con los años, y la respuesta es que uno gana en humanidad, uno es más humano. Los Camilos de España se plantearon en el centro humanizar la salud, y la verdad que se humaniza la salud, pero nos humanizamos nosotros. El cuidado hospice es una respuesta comunitaria, no está circunscripta a lo sanitario o a la salud, es la respuesta, es en esto, en el porcentaje, es que todos vamos a pasar por esto. Yo me quiero quedar con la idea que les digo de la soledad cero. La coordinadora de la Casa de la Esperanza, que así se llama la casa de nuestro hospice, Valeria Terzolo, siempre que me toca tal vez hablar en algún lado, dice, no te olvides de decir que nadie muera solo en la Argentina. Y la verdad es que siempre se dice que cuando nos vayamos, nos vamos sin nada, ni siquiera con lo puesto. Y es verdad, ni casa, ni auto, ni cuentas bancarias, ni billetes. Eso es cierto, pero también es cierto, o por lo menos me gusta pensar,
que nos vamos con algo. Se los aseguro porque yo lo veo en cada vez que los voluntarios están sosteniéndole la mano a un enfermo, diciéndole algo al oído o al revés, acercando el oído para escuchar las últimas palabras. Yo creo que nos vamos a ir con la última mirada que nos sostiene en la existencia, con la última mirada que justifica nuestra vida entera. Gracias.